Habrán notado que la sala de gabinete se ve cada vez mejor. Pueden ver las distintas banderas acá, las banderas de los Estados Unidos y de las distintas fuerzas. Creo que es espectacular, nunca se había visto tan bien. Y con lo que estamos haciendo se verá todavía mejor. Hemos tenido un primer año excepcional. Esta viene a ser la primera reunión del gabinete en el segundo año. Se ha progresado mucho. Le quiero agradecer a todo el gabinete por 12 meses de logros sin precedentes. Las cifras que tenemos en la economía, del crecimiento, ustedes lo han visto, y eso a pesar del cierre demócrata. Sin el cierre, habríamos repuntado 1,5 puntos más, lo que ya de por sí es un récord. Este ha sido el año más exitoso de cualquier gobierno en la historia de los Estados Unidos. Nunca habíamos tenido un primer año así, sumando el hecho que ya hemos logrado parar 8 guerras y hay una que está a punto. Steve Wickoff y Jared están trabajando en esto. Se anunció que la tasa de homicidios en el país registró el descenso más pronunciado, está en su punto más bajo en por lo menos 125 años. Eso es algo fantástico. La criminalidad ha mermado y parte de la razón es que hemos sacado del país a numerosos malhechores. En algunos casos es gente tan mala que no queremos correr el riesgo de que salgan y vuelvan a entrar, aunque la frontera es más segura que nunca. Hemos tenido 0 admisiones de inmigrantes ilegales en el país. Eso hasta a mí mismo me parece increíble. Pero la gente que hace esta lista no es partidista, pero tienden a sesgarse más hacia a la demócrata. Como saben, tenemos una situación que se dio con Venezuela. Le quiero agradecer al general Kane y a su equipo. Hicieron una labor inigualable. Quiero agradecerle al liderazgo de Venezuela. Estamos funcionando bien. Tenemos una buena relación, fuerte y positiva. Y me han informado que hay situaciones de seguridad. Estamos trabajando con Chris, con Doug, sobre el tema petrolero. Importantes empresas petroleras irán a Venezuela para tareas de exploración y esto va a generar una gran riqueza para Venezuela y para Estados Unidos. Y Venezuela va a producir más recursos que nunca. Eso es una buena noticia para el país. Había gente en la calle ondeando banderas estadounidenses en nuestro país, en Doral, que lo que llaman la pequeña Venezuela acá. Están muy contentos. Le hablé a la presidenta de Venezuela, informé que abriríamos el espacio aéreo comercial sobre Venezuela. Muy pronto los ciudadanos estadounidenses podrán viajar a Venezuela con seguridad. Habrá controles estrictos y algunas personas de origen venezolano, algunos quieren regresar, otros quieren visitar. He hablado con Sean Duffy y estamos atendiendo todos los ángulos. Esperamos que para el final del día se haya reabierto el espacio aéreo en Venezuela. Gracias. Le quiero agradecer a la gente de Venezuela después de todo lo que han tenido que pasar. Y realmente se está haciendo un buen trabajo y tal como prometí, hemos derrotado la pesadilla inflacionaria de Biden y logrado un crecimiento explosivo. Se ha hecho un ajuste de las proyecciones del Producto Bruto Nacional. La cifra hubiera estado en 7% sin el cierre demócrata.
Tenemos seguridad nacional gracias a los aranceles y estamos recibiendo un ingreso sin precedentes, también debido a los aranceles. Parte de este dinero, 12.000 millones de dólares, se han canalizado para los productores agropecuarios del país. Estuve en Iowa y la gente está muy satisfecha, señora secretaria. El Producto Bruto repuntó en el último trimestre y ojalá no haya un cierre. Estamos trabajando en eso. Creo que los demócratas tampoco quieren un cierre del gobierno. Se está trabajando con un espíritu bipartidista para que no haya un cierre. Ayer el S&P 500 alcanzó un nivel sin precedentes y otros mercados también. El Dow también alcanzó un récord, pero esta cifra, este nivel de 7.000 era algo impensable hace un año. Por primera vez el S&P alcanza este nivel y las bolsas han alcanzado 52 o 53 récords desde las elecciones, beneficiando las cuentas de retiro. Todos se benefician, pero estamos teniendo un desempeño sin igual. Y lo más importante, si piensan en esto, después de 4 años, cuando Biden logró asegurar menos de $1 billón en inversiones para el país, nosotros en un periodo de 11 meses aseguramos más de 18 billones de dólares. Ellos hicieron menos de 1 en 4 años. Nosotros alcanzamos 18 billones en menos de un año. Ningún otro país había hecho algo así. Hace 10 años un país alcanzó 3 billones. Nosotros tenemos 18 billones. Se está invirtiendo en negocios, en plantas, en adquisición de equipo. Y muy pronto entrarán en funciones y cuando sea así verán cifras sin igual. La economía está evolucionando muy bien. Ojalá la prensa lo reportara, pero la gente igual se está enterando. Es evidente, es difícil de esconder. La inflación de Biden, que estaba estancada, le estaba costando a las familias un promedio de $34,000, pero después de un año, el ingreso real supera la inflación por más de 3.000 bajo Trump. Es un cambio significativo. La gasolina ha bajado de casi $4 por galón en algunos lugares, casi $8 en California. En Iowa está en $1.84 en promedio. Yo tenía la cifra de 1.90, pero me corrigieron, así que esto tiene que ver con ustedes. Pero no quiero que se excedan en la confianza, quiero que sigan adelante. Estamos generando más energía en nuestro país, en gas y petróleo. Esto no se había hecho nunca. Es un récord. Bueno, es una cuestión de oferta y demanda. Eso está avanzando. Cuando la energía se abarata, todo lo demás baja de precio. Intentaron hacer lo que fue un desastre y ya después, cuando era muy tarde, quisieron retomar las políticas de Trump, pero habían eliminado concesiones y demás. Ahora, en muchos lugares la gasolina está en menos de $2, $2.30 promedio, las habitaciones de hotel, los pasajes aéreos, los arrendamientos, todo está bajando. Y ya no siguen esgrimiendo los demócratas la palabra accesibilidad. Ahora están buscando otra cosa porque en cuanto a la accesibilidad, les está yendo muy mal. Recordarán que cuando yo asumí la presidencia heredé un desastre. Y esto comenzó con los huevos que habían cuadruplicado su precio
en el año previo, Brooke logró que el precio bajara antes de la Pascua. Querían que compráramos huevos plásticos para la búsqueda de los huevos de Pascua en la Casa Blanca. Dijimos, no vamos a poner huevos plásticos. Y cuando llegó el evento, los precios se habían bajado considerablemente. Están en un nivel muy bajo ahora. Así que ya no hablan de la accesibilidad. Heredamos precios muy altos y la inflación más alta en 48 años en la historia del país. Pero creo que, en cierto modo, 48 años suena peor. La prensa me corrigió. Decía, bueno, no es en la historia, es en 48 años. Y dije, bueno, está bien, lo acepto. Teníamos la inflación más alta en 48 años. Ahora, como vieron con la Reserva Federal, dicen que la inflación esencialmente no es ya un factor. Ha sido fantástico. Yo ofrecí una declaración en este sentido. Y gracias a los recortes impositivos, millones de estadounidenses recibirán muy pronto reembolsos récord. Se anticipa que el promedio será casi $1,000 más alto que en el pasado. Así que habrá reembolsos sustanciales para mucha gente. Si los demócratas en el Congreso se salieran con la suya, el país estaría enfrentando en este momento el mayor repunte impositivo en la historia. Querían aumentar los impuestos. Y esto está en la hermosa ley presupuestaria. Ahí detrás de ustedes tienen un retrato de Franklin Delano Roosevelt. Esto es aún más importante que lo que se hizo bajo su gobierno. Así que la gente se está dando cuenta de que esto es positivo y entró en efecto el 1 de enero. Así que ya estamos comenzando a verlo. La economía estaría hundida si ellos hubieran ganado las elecciones. Nuestro país estaría en muy mal estado. Creo que ya no tendríamos prácticamente un país. Estaban haciendo todo mal, pero querían el mayor aumento impositivo. Nosotros estamos haciendo lo contrario. En la hermosa ley de presupuesto también me parece que es muy importante. No habrá impuestos para el sobretiempo, las propinas o el seguro social. Esto además es algo que nunca había ocurrido. De aquí en más, si ustedes compran un vehículo, podrán deducir los intereses que paguen en el préstamo, podrán deducirlo de sus impuestos. Esto es algo que no había ocurrido antes y creo que será muy beneficioso para mucha gente, incluyendo las automotrices. Así que es muy importante. Ford estaba aprestándose para cerrar plantas, pero esto siguió apenas adelante. La semana pasada, durante mi visita, anunciaron que iban a tener una producción continua. Hablé con Bill Ford, el presidente de Ford, y dicen, no lo podemos creer. Hace 2 años pensábamos cerrar el edificio y ahora estamos en operación continua. Ojalá fuera el doble de tamaño, pero ahora están levantando otras plantas en Estados Unidos. Me encantan las automotrices. Todas están regresando de México, están regresando de Canadá, de Japón y de Alemania y de toda Europa. Lo están haciendo porque quieren evitar los aranceles, no quieren pagar entre 15 y 25%. Debido a eso, están regresando. Una estadística ayer de la que me hablaba Scott, por primera vez en la historia, coméntanos el tema del acero en Japón. Ahora, por favor. Ayer se reportó por primera vez en 26 años
que Estados Unidos está produciendo más acero que Japón, y esto se debe a sus aranceles. Y obviamente él lo dijo mejor que yo, porque a mí no me aplaudieron. Así que te estás anotando un jonrón tras otro. Debí haber dejado eso para mí. Pero piensen en eso. Estamos hablando de 26, 27 años. Ahora estamos produciendo más acero que Japón. Japón sigue siendo un productor muy importante. Japón y otros países nos habían quitado la producción acerera. Hace 3 o 4 años, las acereras estaban cerrando. Logramos un acuerdo muy bueno con US Steel y ahora se están levantando plantas acereras. Así que esto es excelente. Si hubieras dicho esto hace 3, 4, 5 años, la gente lo habría puesto en duda. Pero tengo que ser muy preciso porque todo me lo cuesta. No quiero exagerar. Bajo el estatus de nación comercialmente más favorecida, creo que es lo más importante que hemos hecho, porque estamos reduciendo el precio de las medicinas hasta en 90%, dependiendo de cómo lo quieras calcular, pero haciéndolo a la antigua. El precio de las medicinas recetadas bajará 80, 90, 75%, 68%. Durante años, lo que hacían era aumentar y aumentar. Ahora, bajo el estatus de nación comercialmente más favorecida, tendremos los mejores precios del mundo. Nosotros pagaremos el precio más bajo. Nadie más podía haber hecho esto. El costo de las medicinas recetadas está bajando a un nivel sin precedentes. Esto incidirá marcadamente en el cuidado de la salud. Obviamente, las medicinas son muy importantes en este sentido, y esto ayudará a reparar parte del daño de la ley de cuidado médico inaccesible, el Obamacare. Es inaccesible y es un desastre. Ojalá lleguemos al punto de darle el dinero directamente a la gente en lugar de a las aseguradoras. Pero piensen en eso. Pagamos billones de dólares a las aseguradoras. Si esto fuera a la gente, es muy popular la idea, pero el problema es que los demócratas están controlados por las aseguradoras. Los tienen en el bolsillo. Pero esta idea le gusta a mucha gente, incluyendo los demócratas. Esto quizá pueda tener éxito. Pero fue una idea. Yo leía en la prensa acerca de cuánto dinero hacen las aseguradoras. Reciben miles de millones de dólares de los Estados Unidos de América. Sus acciones han repuntado 1.400%, 1.700% en algunos casos. Y todo esto es, bueno, en buena medida debido al dinero que Estados Unidos le estaba pagando a las aseguradoras. Y esto es enorme, pensé. ¿Por qué no darle el dinero directamente a la gente? Y sí, es un asunto bastante complicado, pero no tanto. Y le hablé a Bobby, al doctor Oz, y les dije, ¿podemos hablar de esto? ¿Es esto lo que reciben las aseguradoras? ¿Por qué no le pagamos directamente a los consumidores? Bueno, los demócratas nunca lo van a aceptar, pero a la gente le gusta la idea, porque cuando lo propuse, el tema se hizo viral. La historia más importante. Y creo que tenemos una buena situación si la podemos aprovechar. Pero esta política de invocar el estatus de nación comercialmente más favorecida nos va a ayudar con las medicinas. Imagínense un medicamento que se vende por $10 en Londres, cuesta
muchísimo más en Nueva York. Así que nosotros vamos a bajar nuestros precios de 130 a 20 en este ejemplo. Y las aseguradoras, a regañadientes, estaban dispuestas a aceptar, pero si ninguna otra nación lo va a aceptar, porque con ese aumento a ellos se les duplicaría el precio de las medicinas. Yo dije, no, sí lo van a hacer. Y cuando hablamos, les dije, si no lo hacen, les vamos a imponer aranceles considerables. Y accedieron. Y creo que ningún otro presidente siquiera lo haya intentado. Pero no hubieran podido pasar por la barrera de las aseguradoras y después de los países. Yo hablé con Macron, él fue el primero. En ese momento no tenía los anteojos oscuros. Y él me decía, no, Donald, no vamos a hacer eso. Me estás pidiendo que dupliquemos los precios. Y dije, no tienes alternativa, porque ustedes se han estado aprovechando de nosotros. En otras palabras, estábamos subsidiando las medicinas en todo el mundo. Por ejemplo, en lo que ellos pagaban $10, nosotros pagábamos 130. Y me decían, no voy a hacer eso. Y le dije, sí, 100% que sí. Y me decía, no, Donald, no lo voy a hacer. Me estás pidiendo que duplique el precio de las medicinas. Y le dije, bueno, se han estado aprovechando de nosotros durante décadas. Esto lo podían hacer con Biden o con Obama, pero no con nosotros. Si no lo hacen, les vamos a imponer un arancel de 25% a todos sus productos, vinos, champaña, todo lo que le venden a Estados Unidos. Y dijo, bueno, como te decía, sí, lo vamos a hacer. Y ahí terminó la conversación. Así que ahora tenemos el estatus de nación comercialmente más favorecida. La misma conversación la tuvimos con otros 15 países. Todos decían que no al principio, pero luego en cuestión de segundos decían, con muchísimo gusto lo haríamos. Gracias por invitarnos. Y fue un gran logro. Creo que quizá uno de los mayores que haya tenido el país en mucho tiempo. Esto va a abaratar los medicamentos. También le quiero agradecer a las farmacéuticas, porque una vez que accedieron, realmente entendieron que lo que estaba ocurriendo era injusto. En un caso me decían, es un alivio, porque me decía esta persona, esto era muy difícil de justificar. O sea, ¿cómo es posible que en Londres uno pueda pagar una medicina en $10 y tiene que pagar 130 en Nueva York? Y decían, bueno, es por investigación y desarrollo. Y dije, bueno, pero también hay que hacer investigación y desarrollo en otros lugares. Un medicamento producido en la misma planta. Y un amigo mío, una persona considerablemente obesa, un buen amigo mío, estaba tomando esta medicina para adelgazar y decía que en Nueva York le costaba $1,300. Y hablamos, somos amigos de hace mucho tiempo. Y lo que me dijo, esto es ridículo, me dijo. Se sorprendió. Él estaba comprando Ozempic o algo así. Y le dije, a ti no te está funcionando. De todos modos. Él sabe de quién estoy hablando. Pero no lo voy a mencionar. Pero él me imploró que no dijera su nombre porque se ha hecho famoso sin que lo mencionemos. Y de hecho es un empresario muy conocido. Pero sí, lo conozco muy bien. Y nosotros estábamos subsidiando al mundo. Eso se acabó. Así que vamos a bajar el precio de las medicinas. Y esto va a tener un enorme impacto muy positivo. Así que dicho esto, vamos a pedir a algunos que nos digan algunas palabras. No vamos a ir con todos porque la última vez que hicimos esto duró 3 horas. Y hay gente que decía, cerró los ojos. Francamente, no se ofendan, pero fue bien aburrido. Me encantan estas reuniones, pero es mucha gente. Y se fue un poco a lo aburrido. Realmente estaba ya harto, quería salir de aquí.
Yo no duermo mucho, por cierto, pero ¿ven? De pronto estaba parpadeando y me agarraron al final del ciclo. Se quedó dormido. Y si yo me hubiera quedado dormido, entre estos dos me hubieran despertado. Me hubieran dicho, jefe, despiértese. Pero, miren, tenemos la presidencia más transparente. Vamos a hablar con un par de gente. Quisiera preguntarle a Steve si nos puedes dar detalles de cómo nos está yendo en el Oriente Medio. Hay un par de cositas que había que atender allí, pero el resultado ha sido increíble. Esto es algo que nadie hubiera considerado posible. Y jamás fue un factor muy importante para lograr la entrega de todos los rehenes. En algunos casos se encontraron los restos. Y en esos casos, los padres querían los restos de sus hijos con el mismo empeño que los familiares de aquellos que tenían familiares en rehenes con vida. Pero siempre dijimos que el último grupo sería el más difícil, pero logramos la liberación de los rehenes y la recuperación de los restos de todos. Steve, ¿nos puedes hablar de esto, por favor? Sí, su política de paz gracias a la fuerza ha funcionado. Sin esa presión nunca hubiera ocurrido. Ahora estamos en la segunda fase. Por primera vez, señor presidente, estamos hablando de un gobierno tecnocrático. No tienen otra opción, tienen que militarizarse. Y ahora Hamas va a deponer las armas. Van a entregar sus armas. Mucha gente decía, ¿nunca se van a desarmar? Bueno, parece que sí. Y nos ayudaron a recuperar los restos. Yo les hablé, Jared les habló. Es impresionante. Él se rompió el hombro, pero él siguió trabajando. No tenía que haber ido con el hombro lesionado, pero fue allí. El primer grupo funcionó bastante bien, pero esto es muy, muy difícil. Es terrible. Pero imagínense, trabajando en conjunto, Israel y Hamas lograron recuperar los restos y los padres están satisfechos. Enviamos un mensaje en nombre suyo y los padres expresaron su agradecimiento. Realmente no lo podían creer que, como decía la madre, los restos de su bebé. Steve, en cuanto a Rusia y Ucrania, estamos progresando considerablemente. Los ucranianos mismos dijeron que desde Ginebra hemos progresado más que en los últimos años de conflicto. Tuvimos reuniones en Abu Dhabi, Jared y yo con ellos. Progresamos mucho. Las conversaciones van a continuar en aproximadamente una semana, pero hay cosas muy positivas que están ocurriendo allí. Se está hablando de el arreglo territorial. El acuerdo de prosperidad está casi completo y la gente de Ucrania está a la expectativa de un acuerdo de paz. Y debido al frío extremo, personalmente yo le pedí al presidente Putin que se abstuviera de atacar Kiev y otras comunidades durante esta semana de frío extremo. Ellos también están experimentando frío extremo.
las condiciones meteorológicas son terribles. Pero decían que nunca habían tenido tanto frío. Personalmente le pedí al presidente Putin que se abstuviera de atacar Kiev y otras comunidades, que hicieran una pausa por una semana, y él accedió. Me decían, ni lo intente, no lo llamen, pero nos complace que haya aceptado, porque lo menos que necesitan ahora es tener andanadas de misiles. Así que creo que esto fue algo positivo. Ucrania no podía creerlo, pero también estaban satisfechos porque estaban sufriendo mucho. Y, señor presidente, usted ha logrado mucho en estas negociaciones. Los ucranianos lo consideraban imposible. Rusia está cediendo. Y esto se debe a su espíritu indomable. Bueno, imagínense, ¿creen que hace frío aquí? En Ucrania está aún peor. Hace muchísimo frío. Pero nunca habían tenido un frío tan extremo. Creo que habría que mencionarlo. Scott Bessent, tenemos tantas cosas en el ámbito de la economía. ¿Quisieras decirnos algunas palabras? Sí, en la hermosa ley de presupuesto que se aprobó el año pasado, el 4 de julio, ya estamos viendo los resultados. Usted mencionaba la economía. Uno de los elementos en esta legislación, señor presidente, Nicki Minaj ayer hacía referencia. Ahora tenemos a 1 millón de personas inscribiéndose en las cuentas Trump. Y pensamos que 25 millones de familias son elegibles. El segmento que ustedes hicieron registró 1.000 millones de hits en Internet. Pueden visitar trumpaccount.gov. Gracias a esta iniciativa, las futuras generaciones se van a beneficiar de los récords de la economía actual, de la evolución de los mercados. Cuando entramos en funciones, el gobierno Biden había destruido al país en inmigración, inflación y tasas de interés. Usted resolvió el tema de la inmigración cerrando la frontera. La inflación, como hemos escuchado, se está acercando al objetivo. Los precios están bajando. Los intereses se están ajustando y hemos registrado un repunte en los ingresos. Creo que 2026 será el año del boom económico de Trump. Fue excelente el viaje a Iowa. El personal en el restaurante le estaba agradeciendo por la decisión de eliminar los impuestos a las propinas. Hablamos con el presidente de John Deere, que decía que gracias a los aranceles están levantando plantas masivas en Carolina del Norte e Indiana. Serán plantas masivas. Y el presidente de la empresa, un tipo maravilloso, él estuvo en este evento que tuvimos en Iowa y le decía, ¿qué va a hacer? Me dijo, bueno, estamos anunciando 2 plantas masivas. Tendrán su primera planta para fabricar excavadoras en el país. No había habido una en el país en los últimos 50 años. Se la están trayendo de Japón a Estados Unidos. 2 plantas enormes. Y le dije, ¿por qué lo están haciendo? Y me dijo, debido a usted y debido a los aranceles. ¿Lo harían sin los aranceles? Y me dijo, no. Así que esto es muy importante y espero que tengamos éxito con el caso en la Corte Suprema, porque esto se traduciría en cientos de miles de millones de dólares. Y no queremos devolver ese dinero. Pero hay gente enfocada en China. Pero hay otros países que durante años se aprovecharon de nosotros por la vía de los aranceles. Y ahora estamos haciendo algo excepcional. Estamos recuperando todo esto y más. Y tenemos este caso ante la Corte Suprema. Es un caso muy importante para el país. Y esperamos que el resultado sea positivo. Hemos esperado mucho, pero esperamos que la decisión sea favorable.
Estamos recibiendo billones de dólares gracias a los aranceles. Yo lo publicaba hoy en Truth y decía que los aranceles podían ser aún más pronunciados, pero estamos recibiendo cientos de miles de millones de dólares y esto incide considerablemente en la seguridad nacional. Esto nos da una enorme fortaleza en seguridad nacional. Y en cuanto a los aranceles, como usted dice, estamos recibiendo billones de dólares en inversiones, en construcción de plantas. Esto se traduce en empleos, esto aumenta el gasto de los consumidores. Usted ha redimensionado el gobierno. La nómina federal se ha reducido, los empleos en el sector privado han repuntado 4,8% en los últimos 2 trimestres, el mayor repunte consecutivo en una década. Y esto se está haciendo mejorando las finanzas del gobierno. Esto va a reducir el costo del servicio de la deuda. El déficit se ha reducido sin generar una recesión. Estamos mejorando. Tenemos la baja más pronunciada desde 2014. Ha habido un repunte de la productividad. Así que los trabajadores están teniendo ingresos sin precedentes. Hay un renacimiento del sector manufacturero y todas las mediciones clave apuntan en esta dirección. El índice de precios al consumidor está en 2,1 y 1,6 en otras mediciones. Y esto pudiera bajar todavía más por los avances en energía, los descuentos farmacéuticos y en los arrendamientos. Así que anticipamos un año muy positivo en 2026. Y la semana que viene estaremos anunciando quién será la persona que va a encabezar la Reserva Federal. Una persona que esperamos que haga un buen trabajo. Estamos pagando intereses muy altos. La tasa es demasiado alta, inaceptablemente alta. Deberíamos tener los intereses más bajos. Ustedes habrán leído mi declaración. Deberíamos pagar los intereses más bajos del mundo, porque muchos países han tenido éxito gracias a nosotros, porque les permitimos tener un superávit comercial. Así que tienen éxito porque les permitimos tener un superávit comercial y podemos ponerle freno a esto. Nos encargamos de algunos casos, pero pudimos haber hecho más. Deberíamos tener las tasas de interés más bajas del mundo, 2 o 3 puntos más bajas. Cada punto equivale a probablemente 500.000 millones de dólares. Así que podríamos estar hablando de un ahorro de billones. Y esto se puede hacer con una firma. Es muy fácil. Pero tenemos a un tipo que no lo quiere hacer, creo que porque tiene un sesgo político, realmente. Porque cualquier persona inteligente lo entendería. No obstante, hemos podido avanzar. Es como penetrar una pared con Scott y con Howard, lo que hemos hecho. ¿Qué nos dirías, Howard? Él es un hombre que tuvo mucho éxito en el mundo empresarial. ¿Qué dirías? Antes que usted llegara, nadie hubiera anticipado este nivel en la economía. 5,5% a pesar del cierre. Y ahora estamos hablando de una economía de billones de dólares con un crecimiento de 6%. Eso parecía imposible. Así es como se corrige el déficit. Usted está corrigiendo todo esto con sus políticas. Esto ha transformado al país, abriendo la puerta a una edad de oro. Y con la ayuda de la Reserva Federal, ¿por qué la Reserva Federal iba a ser un obstáculo? Pero con la ayuda de la Reserva Federal, si a veces uno toma una decisión y resulta no ser tan positiva, pero con la Reserva Federal podríamos lograr
cifras aún mejores, 8, 9, 10. No hay razón para que no sea así. Y decía, si nos remontamos 20, 25 años, cuando se anunciaban buenas noticias, las bolsas subían. Con las malas noticias, las bolsas bajan, y así debe ser. Pero en los últimos 50 años, algo así, si se anuncian buenas noticias, de inmediato quieren aumentar los intereses. Así que nunca se puede llegar al éxito, porque tienen este temor a la inflación, pero el crecimiento no tiene por qué ir aparejado a la inflación. Esto puede bajar la inflación, y lo hemos demostrado. Estamos creciendo a un ritmo mucho más rápido de lo que cualquiera hubiera anticipado. Con Biden nos estaban aniquilando y alcanzamos la historia más alta que haya tenido el país. El crecimiento es positivo, no tiene que estar aparejado a la inflación. Y quiero volver al viejo sistema. Si tenemos buenas noticias, podemos bajar los intereses. Y, por cierto, si hay un caso de inflación, lo atendemos, pero tratan de pronosticarlo. Queremos hacer a este país más grande que nunca, lo estamos logrando, pero nos gustaría que cuando anunciemos buenas noticias, todo repunta. Y si hay que hacer ajustes, se hacen. Pero pudiéramos tener cifras sin igual. Quisiera pedirle a Bobby que nos diga algunas palabras acerca de algunas de las cosas increíbles que se han hecho en su departamento junto con nosotros y todos. Señor presidente, estamos en el proceso de poner en práctica el programa de salud para incrementar la accesibilidad y mejorar la calidad de la atención médica para todos los estadounidenses. Usted hablaba del estatus de nación comercialmente más favorecida. Ahora tenemos acuerdos con 16 de las mayores farmacéuticas. Clinton prometió hacer esto, Biden lo prometió, Obama lo ofreció, ninguno tuvo éxito. Se consideraba un imposible. Y usted decía, lo hizo aún más difícil porque quería garantías. Y queremos seguir estando a la vanguardia del mundo. Hemos tenido éxito en todas estas metas. Y la prueba es que después que firmamos estos acuerdos, las acciones de estas empresas bajaron. Su valuación alcanzó 1.300 billones. Así que la próxima vez que haya una pandemia en el país, no vamos a vernos obligados a comprar medicamentos de China u otros lugares. Ahora tendremos plantas en el país y vamos a lanzar el programa Trump Rx para que todos los estadounidenses puedan tener las medicinas a precios más bajos, los precios más bajos del mundo. Y eso entrará en efecto en los próximos 10 días. En cuanto a salud rural, estamos desembolsando recursos para los hospitales rurales. Vamos a revolucionar el cuidado de la salud en el país. Usted está incrementando los fondos federales para la salud rural, 30% en los próximos 5 años. Esto va a permitir reparar la infraestructura y también será revolucionario en el uso de inteligencia artificial y otras tecnologías, lo que va a reducir considerablemente los costos. Brooke y yo dimos a conocer una guía dietética que ha recibido elogios sustanciales de ambos partidos. Vamos a cambiar la cultura alimentaria del país. Estábamos gastando millones de dólares para comprar alimentos. Ahora, los beneficiarios de los programas alimentarios del gobierno van a tener comida que valga la pena. Y a Brooke se le ocurrió esta idea brillante
de insistir para que las tiendas que aceptan los cupones de alimentos ofrezcan alimentos más saludables, una mayor gama, carnes, granos, vegetales, para que los estadounidenses realmente puedan tener acceso a alimentación de calidad. El 70% de la dieta de los niños estadounidenses es de comida ultraprocesada. Por eso estamos invirtiendo $5 billones para tratar enfermedades crónicas en el país. Estamos atacando el fraude, estamos luchando contra el fraude en Medicare y Medicaid en algunos estados como Minnesota o California. También hemos logrado algo que todos habían prometido, pero no lo habían hecho. Es la privatización y la eliminación de las preautorizaciones médicas. Esto va a cambiar considerablemente las experiencias de los estadounidenses con el sistema del cuidado de la salud. Si piensan en esto, si usted va a ver un médico, tiene que saber si la aseguradora va a pagar por el procedimiento que usted requiere. Esto va a cambiar la experiencia también. Estamos trabajando con los precios. Esto no se logró porque el gobierno anterior no lo aplicó. Ahora estamos trabajando y en este año estamos trabajando activamente en esto. Si usted va a un restaurante, puede ver los precios antes de comprar una comida. Debería ser igual si va a un hospital. Y para cuando salgamos de la presidencia, todos tendrán esa garantía en el país. No voy a seguir porque me dijeron que fuera breve. Y en cuanto al tema del autismo, hemos comisionado cerca de un centenar de estudios y los vamos a completar. Es muy importante. También Eli Lilly, Merck, Pfizer, todas las farmacéuticas están invirtiendo billones de dólares levantando plantas en los Estados Unidos porque quieren ahorrar dinero en aranceles. Serán niveles sustanciales. Así que más vale que tengan sus plantas en operación. Porque antes que yo deje la presidencia, espero que estas plantas estén operando, porque si no van a pagar aranceles de 300%. Así que están trabajando con mucho empeño. Hablaba con Eli Lilly y me decían que están levantando 6 plantas muy grandes en Estados Unidos, en lugares que conozco muy bien en todo el país. Pfizer y todos están construyendo. Y hasta empresas extranjeras, así que esto es excepcional. Hoy leía un artículo donde decían que Bobby será excelente para el Partido Republicano en las elecciones de mitad de periodo. Así que tenemos que dejar que Bobby haga su trabajo. Gracias, señor presidente. Muy buen trabajo, tú y Oz y todos. Ernest McCurry está haciendo una labor fantástica también. Hemos aprobado más terapias genéticas que en ningún otro momento de la historia y estamos alentando un ambiente productivo y seguro. Brevemente quisiera que habláramos del tema de la vivienda. Quisiera que las tasas de interés bajaran aún más. Y para mí esto es muy importante, el costo de la vivienda. Mucha gente se ha enriquecido en el último año porque han aumentado los precios de sus inmuebles. Pero si se hace demasiado barato el construir nuevas viviendas, los precios pueden caer. Hay gente que por primera vez tiene
prosperidad económica porque sus inmuebles se han valorizado. Yo no quiero hacer nada para revertir eso. Debo ser muy cuidadoso. Pudiéramos atacar el tema de la vivienda frontalmente, pero podríamos descalabrar el mercado. No queremos tumbar los precios. Lo mejor que puede ocurrir para ambos bandos es que haya una baja en las tasas de interés, y eso lo vamos a ver. Y con la persona idónea en la Reserva Federal podremos trabajar para bajar las tasas de interés. Está todo cubierto. Menores tasas de interés, hay que mantener el valor de los inmuebles. Sí, usted sabe, teníamos un desastre en el país, pero la economía está prosperando y tengo buenas noticias que compartir. Esperamos que las tasas de interés sigan bajando. Gracias a sus políticas, las ventas de inmuebles repuntaron en diciembre a su punto más alto en 3 años. Cuando recién llegaban, muchos jóvenes se preguntaban si algún día iban a poder comprar una casa en este país. Ese es el sueño estadounidense. Las tasas de interés hipotecario a 30 años cayeron a su nivel más bajo en años. Así que ahora más gente y más familias pueden conseguir una hipoteca para comprar la casa de sus sueños. Nosotros hemos contado con el apoyo de más de 1 millón de personas. Hay miles de personas que están comprando vivienda por primera vez, muchos son veteranos. Eso es una excelente noticia para el país. También estamos trabajando, tomando medidas audaces para ponerle coto a los compradores institucionales que estaban acaparando las viviendas. También al director Culte queremos reconocerle porque va a haber más disponibilidad para préstamos hipotecarios. También en la hermosa ley de presupuesto, esto ha sido excelente para afianzar los recortes fiscales. Esto va a resultar en más proyectos y más viviendas en el país. Y esto también tiene la oportunidad de hacerse permanente. Los medios no hablan mucho de las zonas de oportunidad porque estas son iniciativas transformadoras para el país. Millones de personas han salido de la pobreza y esto nos permitirá tener más viviendas en las zonas de oportunidad, una evaluación positiva de las viviendas. Debemos darle crédito a un gran senador, Tim Scott, quien vino a verme y él tenía esta idea para las zonas de oportunidad. Él me expuso su idea, la aplicamos, y es una de las iniciativas más exitosas en la historia del país, pero nadie lo reseña. Pero Tim Scott hizo una labor fantástica. Es un buen tipo. Sí, eso se hará permanente ahora y esto ayudará a millones de estadounidenses a poder comprar una vivienda. Igualmente, esta legislación va a permitir la colaboración con el Departamento de Seguridad Nacional. Todas las personas que vivan en viviendas subsidiadas tienen que ser ciudadanos estadounidenses. Así que de aquí en más vamos a incrementar la transparencia. Hay muchas situaciones que se están dando en las viviendas públicas. Queremos asegurarnos que los beneficiarios sean ciudadanos estadounidenses. Gracias por su apoyo. Y ahora ya estamos en nuestra nueva sede en Alexandria, lo que le va a ahorrar cientos de millones de dólares a los contribuyentes. Gracias por su apoyo. Muchas gracias, Scott. Algo que decía Scott, nuevamente, las viviendas ya existentes, vamos a afianzar sus activos, no vamos a echar por tierra el valor de su vivienda. Así que vamos a hacer más fácil la compra de una vivienda, vamos a bajar los intereses, pero quiero proteger a gente que por primera vez en su vida tiene este sentido de orgullo, el sentido de prosperidad.
y dicen, bueno, vamos a derribar el precio de los inmuebles. No, eso no es lo que yo quiero. Queremos que el valor aumente para la gente que tiene sus casas. Chris, ¿nos puedes hablar acerca de la energía? Sí, señor presidente. Puedo decir con confianza que su agenda de predominio energético está trabajando a toda máquina. En este momento estamos produciendo más que Arabia Saudita y Rusia combinados. Nuestra producción de gas supera a las de Rusia, China e Irán combinados. Y la producción en los Estados Unidos, el secretario de Burgum en el Departamento del Interior está recibiendo más dinero en las concesiones de gas y petróleo, mucho más de lo que se recibió bajo el gobierno de Biden. Y aparte de eso, hay 6 concesiones para explotación de carbón, y la producción de carbón está aumentando una vez más en los Estados Unidos, después de años de declive. Y este hermoso y limpio carbón es fundamental en estas circunstancias que tenemos ahora. Debo decir que cientos de vidas se han salvado, ya que usted le puso freno a la destrucción de la industria del carbón. En los últimos años, el carbón ha generado 20 veces más electricidad que la generación solar, y es mucho frío. Pero no se puede hablar del carbón sin decir que es el hermoso y limpio carbón. El carbón no se ve afectado por las malas condiciones del tiempo. ¿Qué sucede cuando tenemos un frío extremo? Siempre funciona. De hecho, esto nos permitió generar más electricidad en el último mes que el anterior, porque lo necesitábamos. Bueno, ahora los molinos están congelados. Eso fue una tontería, porque la gente que tenía estos molinos recibían enormes subsidios y las unidades no producen lo que se esperaba. Es la forma más costosa de energía. Y por cierto, Europa se está deshaciendo de estos estúpidos molinos que estaban poniendo por doquier, destruyendo los paisajes más atractivos del mundo. Entre la inmigración y la política energética están causando estragos. En Nueva Inglaterra, hemos visto durante los momentos de más frío, la energía solar, eólica y las baterías generaron menos del 3% de la energía requerida, y eso es lo que cuenta. Cuando hace mucho frío y se pierde el servicio eléctrico, la gente muere. Hubo mucha gente que murió en oleadas de frío durante el gobierno de Biden. No hemos tenido fallas en la red eléctrica, en las redes de transmisión, y hemos tenido gente en todo el país trabajando para restablecer las interrupciones de servicio. Pero sus políticas le han dado un resultado radicalmente diferente para el país. Hemos descontinuado los cierres de plantas de generación energética. Hemos liberado la utilización de generadores. ¿Por qué vamos a cerrar plantas ultramodernas? Por cierto, China, la mayoría de las cosas que hacen son con carbón. No es que queramos copiarnos de nadie. Ellos fabrican los molinos, pero no tienen estas granjas eólicas. Ellos venden los equipos, hacen una fortuna, pero no los usan. Entiendo que ellos están usando el carbón como respaldo, por si hay una tragedia o mal tiempo extremo y demás. Ellos almacenan carbón, así que si necesitan un suministro de emergencia, siempre podrán contar con el carbón.
Exactamente. El carbón generó el 25% de nuestra electricidad. La red energética de Estados Unidos se alimenta con carbón, gas y energía nuclear. Estamos hablando de 17 gigavatios que se iban a perder. Y si hubieran cerrado, nos veríamos en aprietos. Tendríamos apagones significativos en estos días de tormenta. Y esto habría generado en cientos de muertes. Si la red eléctrica se cae, mucha gente muere. Y esto nos lleva a los recortes fiscales para las familias en la hermosa ley de presupuesto. Estamos hablando de 5.000 millones de dólares y vamos a hacer de la red energética algo más confiable. Estamos gastando menos en energía y estamos generando más, produciendo más a menor precio. Ustedes han hecho una tarea fantástica. Doug decía, tienen que traer a Chris lo antes posible. Pero yo creo que sea él el que maneje la energía. Él es mejor. Así que uno controla las tierras, otro la energía, y es una excelente combinación. Y dijimos, bueno, quizá tengan que fusionarse. No, no hace falta. Trabajan muy bien. Uno controla las tierras, otro tiene el conocimiento. Gran combinación. Este gobierno ha puesto énfasis en la energía, porque podemos reducir los costos para los estadounidenses y generar empleos y oportunidades aquí. Es una transformación gracias a su liderazgo. Este es uno de los hombres más respetados en el ámbito energético mundial. Y a lo que él renunció para hacer este trabajo. Está haciendo algo fantástico. Pero me decían que era el mejor candidato. Y ese sí, lo agradecemos. Otra cosa que estamos haciendo con energía, tenemos una red de distribución anticuada. No se puede expandir mucho. Y hay plantas tan grandes que la red no podría soportarlo. Así que ahora algunas empresas tendrán plantas de generación eléctrica, energía nuclear, gas, petróleo, la fuente que quieran. Muchos están optando por el gas o el petróleo porque es abundante y no es tan costoso. Otros están pensando en energía nuclear, una combinación. Pero dicen, bueno, ¿cómo hacemos esto? Para hacer esto necesitamos, para la inteligencia artificial, 2 veces más electricidad de la que estamos produciendo ahora. Estas plantas son enormes, así que hicimos algo que parecía un imposible. Ahora, cuando construyan sus plantas de inteligencia artificial, podrán tener sus propias plantas de generación eléctrica. Así que no tendremos que depender de la red. Estaba leyendo, nos estamos quedando la saga. No, porque el gobierno nunca podría abastecer esta demanda. China es diferente. Hay que reconocer, el presidente Xi está generando enormes cantidades de energía. No tiene algunas de las limitaciones que tenemos en el país, pero nosotros aventajamos a China en inteligencia artificial porque estamos permitiendo que junto con sus plantas tengan su propia capacidad de generación eléctrica. Y una de las razones por las que podemos hacer esto es que tenemos a un individuo muy capaz aquí, Lee Selden. ¿Está por aquí? Está ahí en su silla. Sumamente confiable. Y ha hecho una labor fantástica. ¿Nos puedes hablar de eso? California tiene un problema. Después que se perdieron 25.000 viviendas porque no querían traer agua del noroeste del país, perdieron 25.000 viviendas por no hacer esto. Lee y su equipo han aprobado los permisos más complicados en 20 días. Todas las casas que se quemaron ya tienen aprobación federal para reconstrucción. Ha pasado más de un año, lamentablemente, y el Estado y la ciudad
Gavin Newsom y la alcaldesa incompetente todavía no están emitiendo los permisos. Así que de las miles de casas destruidas, solo se están construyendo 3. Estaba leyendo que posiblemente debido a lo que ocurrió, si se declara una emergencia nacional o algo así, la gente quiere reconstruir sus casas. Y pudiéramos poner a alguien del gobierno federal para que se haga cargo. Felicidades, Lee. Así que le vamos a encomendar al que agilice la permisología. Ya tienen el permiso federal y entiendo que vamos a autorizarte para que trabajes con las miles de personas que quieren reconstruir sus viviendas. Y algo más, decía, denles también un bono para la expansión de sus inmuebles. Han sufrido tanto que deberían recibir esta bonificación. Esto no se había hecho antes, pero ahora tienen un incentivo para construir viviendas más grandes que antes. Y me gustaría que te hicieras cargo. Señor presidente, su gran secretario de Estado está buscando por otra tarea. Él hizo una labor fantástica ayer. No más ideas como esas. Cuando el presidente Trump asumió el cargo, firmó una orden ejecutiva dándole la Dirección de Protección Ambiental 30 días para completar la fase de retiro de materiales peligrosos para que pudiera entrar el cuerpo de ingenieros. Al principio se pensaba que esto iba a ser imposible, pero logramos resolverlo. Operando a velocidad Trump, esto teníamos que hacerlo y el plazo era 30 días. El cuerpo de ingenieros completó el retiro de escombros, mientras están algunos acusando al presidente de no enfocarse en esta tarea. Desde el momento en que asumió la presidencia, esto se puso en marcha y millones de dólares para asistencia se canalizaron en estos proyectos. Hoy se cumple un año cuando hice mi primera visita a East Palestine. Esa fue mi primera visita. Después fui a Los Ángeles. Había gente que tenía sus contratistas listos para entrar en funciones en Palisades. Estamos hablando de un año más tarde. Y lo que escuchamos de estos residentes de Los Ángeles, el presidente Trump ha dejado en claro que ya basta y el mensaje debe ser fuerte y claro para los líderes locales. Deberían estar escuchando en este momento. Y cuando termine esta reunión de gabinete, si es que no lo han hecho, tendrían que ir a sus oficinas donde están estos permisos, hacer lo que sea necesario para que se emitan las aprobaciones. Ya el presidente se hartó. Esto va a ser sumamente importante. Y es una pena. Nosotros estuvimos allí poco después de los incendios y la gente estaba devastada. El amor por sus propiedades estaban muy afectados, pero no podían conseguir los permisos para reconstruir. Mucha gente se decepcionó. Otra cosa que quisiera mencionar, tenemos a otra gente aquí, querían poner viviendas de interés social en Palisades y no lo voy a permitir. Quizá sea políticamente correcto, pero no voy a dejar que esta gente destruya el valor de los inmuebles. Yo he trabajado mucho en construcción de viviendas de interés social, pero no vamos a permitir que este tipo inserte un programa de viviendas de interés social en medio de este desastre creado porque no querían dejar llegar el agua desde el noroeste. Así que quisiera que eso parara de inmediato. Ellos van a acudir a ti para buscar financiamiento. A Scott le pareció que esto era terrible.
Así que no va a haber financiamiento para estos proyectos inmobiliarios. Dejen que esta gente reconstruya sus hogares cuanto antes, que consigan los permisos que necesitan. Bien, gracias. Kelly, ¿estás trabajando con la gente allí, con los préstamos? Sí, usted ayudó también a extinguir los incendios. Su orden ejecutiva permitió llevar agua al lugar. Usted respondió desde el primer día. Ya hemos estado allí un par de veces. Hasta su orden ejecutiva no ha habido cambios que permitieran hacer esto rápidamente. Se perdieron 16.000 inmuebles y hemos desembolsado más de la mitad del dinero para esta asistencia debido al fracaso de Gavin Newsom. Gracias a su liderazgo ahora la gente va a poder reconstruir. Pero eso no es todo. Bueno, después se van a atribuir el crédito. Esto no lo hubieran hecho en 20 años. Pero querían destruir esto poniendo viviendas de interés social junto con viviendas de lujo. Eso no funciona. Bajo su liderazgo, usted ha acabado con por lo menos 8 guerras, pero quizá lo más importante y menos reportado fue la guerra que tenían Joe Biden y los demócratas contra las familias. Yo he estado por todo el país, en 10 estados, lo vimos en Iowa, vemos familias trabajadoras, productores agropecuarios, dándole gracias. Yo estuve con el vicepresidente en Toledo, Ohio. La gente le agradece a este gobierno por haber recuperado todo esto. Cuando hablamos de la reducción de regulaciones, esto es fantástico. Y estamos viendo que ahora podrán deducir los intereses. Pero esto también está beneficiando a las familias con mayores créditos fiscales por hijos, deducciones estándar, mejores tasas, las cuentas Trump. Este presidente está respondiéndole al país y es la historia menos difundida del país. Y lo vemos. La confianza ha repuntado bajo la gestión de este gobierno. Ya se están estableciendo más negocios en millones. La gente quiere invertir en el país y cuando hablamos de los fabricantes sobre aranceles, saben que el presidente está trayendo de vuelta al sector manufacturero, como lo vimos en Macon, Georgia, donde tenemos plantas produciendo materiales para la defensa. Van a contratar a 500 personas más este año, gracias a los aranceles, a los recortes. Y lo estamos viendo en un estado tras otro. Esto no se está cubriendo, pero está ocurriendo en el país. El problema número uno es que necesitan trabajadores capacitados. Y estoy trabajando en esto con la secretaria Chávez de Bremer para empoderar a nuestros pequeños negocios. El 98% de nuestros fabricantes cabe en esta categoría. Estos 18 billones de dólares están generando un repunte económico sin precedentes. En este momento el Producto Bruto está subestimado, pero con todos los cambios en intereses y regulaciones, esto equivale a impuestos a los pequeños negocios y gracias al presidente Trump y su liderazgo estamos viendo un repunte. Hay familias que ahora tendrán más dinero en sus bolsillos y con los reembolsos espero que recuerden que todos los demócratas votaron en contra porque esto es lo que está haciendo nuestro gobierno, llevando a cabo su increíble agenda económica. Tengo aquí a alguien que está haciendo un trabajo fantástico también aquí a mi derecha. Él ha hecho un gran esfuerzo. Nosotros reconstruimos las Fuerzas Armadas durante mi primer gobierno y esto ha mejorado considerablemente. Vamos a hacer algo nuevo. Vamos a rescatar los acorazados como el Iowa, Alabama, Missouri. Esto que veíamos en las películas como Victory at Sea. Vamos a construir
acorazados 100 veces más poderosos. Son realmente obras de arte. Todo acero. Y tenemos unas fuerzas armadas muy poderosas. ¿Quisieras hablarnos acerca de la flota que se dirige al Oriente Medio? Señor presidente, otros miembros del gabinete han hablado de esto. Usted ha cambiado la percepción de Estados Unidos y en el Departamento de Guerra eso significa restablecer la capacidad de disuasión. Lo ocurrido en Afganistán, en Ucrania, guerras que nunca debieron ocurrir. Lo que ocurrió el 7 de octubre, eso no hubiera ocurrido bajo el presidente Trump. Así que tenemos que transformar la imagen que perciben nuestros enemigos. Cuando usted le dijo a Irán que no podía tener un programa bélico nuclear, tenía que ser así. Dijo, no voy a seguir tolerando el tráfico de drogas en el hemisferio, ni vamos a aceptar Al Qaeda en el hemisferio occidental. Lo hicimos. Hemos asegurado la frontera junto con seguridad nacional. La misma cosa con Irán. Ellos han tenido la oportunidad de llegar a un acuerdo. Estamos preparados para hacer lo que el presidente le pide al Departamento de Guerra, como lo hicimos este mes. Ninguna otra fuerza armada pudo haber llevado a cabo la operación más exitosa, no solo en la historia de Estados Unidos, sino en la historia mundial. Estos hombres fueron a la capital de otro país, a la base más segura, en medio de la noche, y la gente ni se enteró hasta que cayeron las primeras bombas 3 minutos antes que llegaran los helicópteros. Ningún otro presidente hubiera empoderado a sus soldados para hacer esto. Y eso ha enviado un mensaje al mundo entero. Cuando el presidente Trump habla, hay que tomarlo en serio. Gracias, muy buen trabajo. Y para concluir con esto, el tema de los piratas somalíes que asaltaron una gran cantidad de barcos, estaban haciendo mucho dinero con esto. Las aseguradoras preferían no pelear debido al riesgo. Cuando hablamos de buques cisterna repletos de petróleo. Así que notificamos que quien quiera que haga esto va a correr la misma suerte que los traficantes de drogas que estaban enviando drogas desde Venezuela. En este caso, la cantidad de drogas bajó un 97%. 97% menos embarques. Quizá esto fue lo más difícil. Ahora vamos a ir en pos de objetivos en tierra. Quieren matar a nuestra gente con las drogas. Creo que hemos perdido unas 300.000 personas. Demasiada gente. Pero también sumamos a la lista los piratas somalíes que utilizaban también estas pequeñas embarcaciones, pero van a correr la misma suerte que la gente que estaba trayendo drogas. Y esto ha mermado considerablemente. Ya no se está interfiriendo con la navegación. No solo con los barcos nuestros, sino todos. Le estamos haciendo un favor al mundo. Es algo muy efectivo. Pero estamos viendo una reducción considerable de la piratería. Estos enormes barcos los estaban llevando a un lugar en Somalia. Es el lugar de donde salió Ilhan Omar, que después viene aquí a tratar de dar clases sobre la Constitución de los Estados Unidos. Lo que ha hecho esta gente en nuestro país es terrible. Pero estos piratas saben que si alguien tiene acciones hostiles contra una embarcación, el resultado no va a ser muy bueno. No sé a dónde se van, pero no va a ser al cielo. Así que es la misma cosa. Cualquier embarcación que venga con la intención de transportar drogas, cada embarcación que destruimos salva 25.000 vidas. En la mayoría se trata de víctimas estadounidenses, vidas estadounidenses.
Pete está autorizado para proceder y esta gente sabe lo que va a ocurrir. Y parece ser que el negocio se les ha paralizado. Quiero agradecerles a todos por estar aquí. Mi gabinete ha sido excepcional. Me gusta esto más que seguir durante 3 horas, pero todos muy bien. Pam, ¿quisieras decir algo? JD, vicepresidente. Está bien. Yo disfruto del café. Es un honor estar aquí con este grupo y estamos haciendo muchas cosas positivas para el país. Estoy muy orgulloso. Estamos orgullosos del país y ustedes. Muchas gracias a todos. Thank you.